maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Y realmente, pues esta epístola probablemente sea una de las más profundas en el Nuevo Testamento. En capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2 son la salutación del apóstol a la iglesia en Éfeso. A partir del versículo 3 hasta el versículo 14, pues el apóstol empieza a hablar de todas las bendiciones. Podríamos decir que la Trinidad Divina tiene para nosotros. Y lo hace desde los lugares celestiales. Es decir, empieza a mostrar cómo este libro habla del propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros, que es el mismo, ¿me entiende? O sea, no que para uno sea de una manera y para otro sea de otra manera, no. Todos tenemos el mismo propósito eterno. Dios nos ha creado de esa manera. Entonces, o sea, a partir del versículo 3, pues Pablo empieza a mencionar la manera en cómo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Cuando dice con toda bendición espiritual, es toda bendición espiritual. Y por ejemplo, aquí Pablo desglosa de alguna manera, ¿me entiende?, lo que el Padre hace, la manera en cómo el Padre nos bendice, la manera en cómo el Padre, pues, o sea, Él hace su parte. Luego, después viene con el Hijo, con el Señor Jesucristo, y luego después viene con el Espíritu. Realmente estos tres aspectos están mostrados del versículo 3 hasta el versículo 14. Entonces, en el primer aspecto, cuando Dios nos bendice, porque cuando Dios está hablando de nosotros, nos está bendiciendo, está hablando bien de nosotros. Entonces, lo que Dios hace es que primeramente, lo primero, fíjese de todo, es que Él nos escogió desde la eternidad pasada. Número 2, para que fuésemos santos. Bueno, dice, y sin mancha delante de Él. Digo, si usted quiere así, ¿verdad? Entonces, y número 3, nos predestinó para filiación. Entonces, fíjese, nos escogió, nos santificó y nos predestinó para filiación. Cuando decimos nos predestinó para filiación, quiere decir, o sea, que el modelo, el patrón que el Padre tiene es a su propio Hijo. Entonces, esto es lo que el Padre hizo, y después de eso el apóstol dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Eso es lo que respecto al Padre. A partir del versículo 7, fíjese, él empieza a hablar del buen hablar del Hijo, de cómo el Hijo nos bendice. Dice, en quien tenemos redención por su sangre.
Aquí en el Hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su sangre, de su gracia, perdón. Dice, y luego dice el versículo 9, o sea, me gusta porque en el versículo 9, dice, versículo 4, versículo 5 muestran lo que Dios hace con nosotros. Pero en el versículo 9, o sea, muestra cómo surge todo esto. Entonces, o sea, Dios tiene un buen placer. Cuando Dios tiene un buen placer, o sea, o tiene un beneplácito, ¿me entiende? Ese es el deseo de su corazón. Ese es su buen placer. Eso es lo que le satisface, eso es lo que le llena, eso es lo que le deleita. Entonces, eso, digo, si usted, digo, lo vemos a través de toda la escritura, ¿verdad? Es realmente la iglesia. Eso es por lo que Dios tiene un deseo en su corazón. Él quiere tener una novia, Él quiere tener una esposa, Él quiere tener una casa, Él quiere tener muchos hijos. Él quiere tener, ¿me entiende? Una morada con el hombre. Entonces, y aún, o sea, que ese hombre sea su guerrero corporativo y finalmente, o sea, ser todo, ser todo. Entonces, Dios tuvo un deseo en su corazón y eso llegó a ser su voluntad misteriosa. Y esa voluntad misteriosa es realmente para su propósito. Y finalmente, claro, o sea, todo Dios lo arregló, ¿verdad? O sea, para la plenitud de los tiempos, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Escuche, todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, es un hecho que el Señor en su ascensión, ¿me explico? O sea, Él fue hecho la cabeza de todo el universo. Pero no vemos que todas las naciones estén sujetas a Él. Pero Apocalipsis 11:15 nos muestra que realmente todos los reinos de la tierra y su gloria han pasado al Señor y a su Cristo. Así que esa será la plenitud de los tiempos. Vendrá el milenio y el Señor será el gobierno realmente en ese milenio. Entonces, hermanos, y luego finalmente, ¿verdad? En el versículo, bueno, en el versículo 11, dice que en Él asimismo fuimos designados como herencia. Y habiendo sido predestinados conforme al propósito. Somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Esto, hermanos, es el consejo de su voluntad. Es lo que se decidió en el concilio de la Trinidad Divina antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Entonces, de lo que emana de ese concilio es un consejo, es decir, una determinación, una decisión, ¿sí? Una voluntad misteriosa. Entonces, finalmente, ¿me explico? En versículos 13 y 14 podemos ver cómo realmente nosotros somos designados la herencia de Dios. Y por otro lado, Dios es designado nuestra herencia. Entonces, estamos diciendo que realmente, claro que todos estos detalles, ¿verdad? O sea, suceden de una manera real,
de una manera real y lógica, ¿ve? Por ejemplo, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el versículo 11 nos dice, en él asimismo fuimos designados como herencia. Es decir, cuando nosotros escuchamos el evangelio y creímos a la palabra, entonces fuimos salvos. Y entonces fuimos sellados también con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando fuimos sellados quiere decir que somos sellados como la herencia de Dios. ¡Wow! Eso es maravilloso, hermanos. Maravilloso. Pero también por otro lado, o sea, Dios se vuelve nuestra herencia. Dice, nosotros somos la herencia para Dios y Dios es nuestra herencia. ¡Wow! Nomás considere eso, hermano. Hermana, digo, esto es para volvernos loquitos, la mera verdad, ¿eh? Dice, somos la herencia de Dios. Y Dios es nuestra herencia. Cuando nosotros somos la herencia de Dios, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Cuando Él es nuestra herencia, ese Espíritu Santo es las arras, es el presabor, es el pago anticipado de lo que hemos de recibir. Wow, así que digo, esto pues es algo maravilloso. Esto es realmente, mire, todo empieza desde la elección nuestra, antes de la fundación de los cielos y la tierra. Y todo va hasta la redención de la posesión adquirida. Bueno, verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, queremos decir, hermanos, que todas estas bendiciones, desde versículo 3 hasta versículo 14, o sea, corren desde nuestra elección en la eternidad pasada hasta la redención de nuestro cuerpo para la eternidad futura. Así que, y pasa uno por muchos aspectos, que Dios nos escogió, que Dios nos salvó, que Dios nos llamó, que Dios nos santificó, que Dios nos justificó, que Dios realmente nos está santificando, que Dios nos ha dado su gracia desde antes de los tiempos de los siglos. Todas estas bendiciones, hermanos, ya Dios nos las ha dado a nosotros. Si usted quiere decir que son promesas, pues sí, son promesas. ¿Ve? Y también en 2 de Pedro, el apóstol Pedro dice, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a fin de que por esas preciosísimas y grandísimas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Me gusta mucho como se oye en inglés, partakers of the divine nature, participantes de la naturaleza divina de Dios.
Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por medio de esas grandísimas y preciosísimas promesas. Subraye la palabra promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén.